Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al, al simposio, al conversatorio Agenda 2026-2030. Esta es la comisión, ¿qué número es? ¿Esta comisión? ¿9? 9, sí. 9, o acá aparece 9, sí. Y mi nombre es Carlos Caram. Bueno, voy a coordinar las conversaciones. Les cuento cómo es la dinámica. Es una dinámica nueva en el marco del Foro de Escuelas de Diseño, del Congreso. No la habíamos hecho antes. Sí la hicimos de manera presencial hace 2 semanas y fue un éxito. No sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de estar en Buenos Aires de manera presencial, que la hicimos. Rodrigo. Y bueno, estuvo bueno. O sea, vos ya tenés una experiencia de conversatorio. Y la idea es, hay tres temas, tres ejes marco, tres ejes paraguas para empezar a hablar, pero van a ver que después la conversación se hace mucho más orgánica, se trabajan los emergentes que proponemos y cada uno va conversando, vamos conversando para, no, repito, no es que expone uno y después nosotros comentamos, sino que es una conversación más fluida. Lo que les pido es que cuando quieran hablar, reaccionen con la manita o con lo que quieran reaccionar. Hacia mí se me alinean en una parte de la pantalla, pues si levantan la mano, yo quizás a veces no lo puedo ver, o es mucho más ordenado que reaccionen y yo ni bien reaccionan, yo hago una lista. Ayer pasó que algunos reaccionaban, después se arrepentían y yo tenía mi lista. Y bueno, igual yo los voy a convocar a ver si puedo revertir el arrepentimiento y que hablen. Pero bueno, esa es la idea. La primera parte, vamos a presentarnos brevemente, así tenemos más tiempo para el conversatorio. Nos presentamos, empiezo yo para marcar un poco el tiempo de presentación y lo que tenemos que decir. Y nos presentamos todos para conocernos, por lo menos ver a quién representamos, de dónde venimos, quiénes somos, cuál es nuestra trayectoria. Y yo leo los ejes, decidimos por cuál comenzar y ahí empezamos. ¿Les parece? Esa sería la dinámica. Bueno, me presento yo, empiezo. Soy Carlos Caram, yo soy arquitecto, egresado de la FADU, Universidad de Buenos Aires. Soy magíster en educación, doctorando en educación, estoy terminando mi tesis doctoral, que si todo va bien la presento en marzo. Mi maestría y mi tesis doctoral y mi doctorado lo estoy haciendo en la Universidad de San Andrés, en Argentina. Eh, y coordino en la Facultad de Diseño y Comunicación el área de innovación y calidad pedagógica. O sea, tratamos todos los temas pedagógicos y el modelo pedagógico de la facultad lo coordinamos desde el área que yo coordino. Así que bueno, les doy la bienvenida. Estoy muy feliz de estar acá con ustedes. Me gusta este encuentro donde se aprende muchísimo porque dos cosas quería decirles antes. Este espacio es para mí equivalente a un espacio de lectura, o un espacio de escritura, donde uno no pensaría lo que puede llegar a pensar si está solo. Yo si estoy solo en casa, por ahí hago otra cosa, por más que me ponga con ganas de pensar, lo colaborativo, la interacción con colegas, eso es un estímulo tan grande para el pensamiento, como que se nos abren las neuronas y nos ponemos más lúcidos y recordamos y proponemos, esa es la idea, por un lado. Por otro lado, siéntanse libres de hablar sobre lo que ustedes quieran hablar. Vamos a centrar nuestro discurso más en conceptos y menos en experiencias, más en conceptos para aportar a la agenda. Esta agenda que nosotros pensamos es una agenda que luego, con todo el material que tenemos, lo vamos a sistematizar y lo vamos a compartir con universidades, con instituciones, con organismos, con institutos de investigación, para compartir con ustedes, según este conversatorio, por dónde va, cómo se conforma esta agenda para los próximos 5 años. Esa es la idea. Por lo tanto, tratamos, como en el mail de convocatoria lo dijimos, de no contar experiencias propias ni de proyectos propios, sino si ustedes pueden, basándose en esa experiencia, sistematizar un concepto, es mucho mejor. No sé si soy claro, pero sería mejor eso.
por un lado. Y por el otro lado, no hace falta estar de acuerdo. O sea, hay un tema con el acuerdo y cuando se culmina una discusión, en general, hasta que uno no está de acuerdo y que el otro, y que una de las partes diga tenés razón, parece que no se terminara. No se trata de eso tampoco, acá, ¿no? Si pudiéramos olvidarnos de los acuerdos y no pretender siempre los consensos, quizás nos animaríamos a hablar más. Esa es la idea que tenemos que hacer ahora. Hablemos. Digamos, si se arma un debate, se arma un debate. En general, los acuerdos llegan más por un tema de autoridad y de poder que de conceptualización o de cansancio. Le digo que tiene razón porque ya me cansé de discutir. No, no se trata de eso tampoco. Porque acá no vamos a culminar nada. Acá vamos a poner sobre la mesa un montón de inquietudes para luego tener como un material que las instituciones van a hacer con eso un montón de propuestas que pueden ser de curriculares, propuestas curriculares, propuestas de investigación, de desarrollo, de extensión, propuestas de, de capacitación, de proyección profesional. La idea es por dónde va, según los latinoamericanos, el futuro del diseño, las comunicaciones y la creatividad. Esa es la idea de este conversatorio. Bueno, empezamos a presentarnos. Lisette, ¿quieres presentarte? Hola, muy buenas tardes a todos, que me siento muy emocionada realmente de estar con personas que trabajan mucho dentro del ámbito del diseño y ven una proyección y ciertas, tienen ciertas ideas, dudas y bueno, con respecto al diseño. Yo soy diseñadora, sí, ingeniera en diseño gráfico, con mención empresarial, tengo una maestría en gerencia educativa. Tengo una maestría también en animación para la industria del entretenimiento. Soy formadora, es decir, soy docente por 15 años. Soy directora de la carrera de diseño gráfico en el Instituto Cordillera aquí en Ecuador, en Quito, por 10 años. Soy docente investigadora. He tenido la oportunidad de presentar algunas proyectos de investigación y siempre he tenido esa espinita de saber qué es lo que los demás están haciendo, cómo están los demás países. Entonces, me alegra mucho estar aquí. Bueno, bienvenida, Lisette. Marcela Rodríguez Toscano, Hola, ¿cómo están? ¿cómo estás? Muchas gracias. Mi nombre es Lida Marcela Rodríguez. Lida. Sí, Lida. Soy Dudé, de... no sabía si, no veía bien, no sabía si era la abreviatura de un título tuyo, tipo licenciada, y me tiré por Marcela que me fui a lo seguro. No te Pero, perdón, preocupes. entonces, no te- Lida Rodríguez, sí. Sí, diseñadora industrial de acá de Colombia, de la Universidad Industrial de Santander. Tengo unos estudios de especialización en la Universidad de Buenos Aires, es gestión estratégica de diseño. También tengo una maestría en la Universidad a Distancia de Madrid relacionada con máster en marketing digital y medios sociales. Y pues actualmente estoy trabajando en la Universidad Nacional Abierta de Distancia. He trabajado en otros medios como el Servicio Nacional de Aprendizaje, apoyando el desarrollo de prototipos para emprendedores y empresas durante 5 años. Y pues mi carrera se ha enfocado bastante en varios aspectos como la educación y desarrollo de prototipos, y pues estoy acá disponible para poder compartir con ustedes. Bueno, muy amable, gracias, bienvenida. Muy Gracias. interesante tu trayecto. Absalón Rincón, ¿cómo estás? Hola Carlos, hola a todos, muchas gracias por invitarnos a este espacio. Mi nombre es Absalón Rincón Muñoz, soy diseñador gráfico, soy magíster en creación de guiones audiovisuales. Trabajo actualmente en la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI, donde soy docente investigador y centro pues tanto la formación de los chicos como la mía en lo que es la exploración de las narrativas territoriales y el tránsito por los enfoques desde el sur para romper un poco las pedagogías coloniales. Buenísimo. ¿De dónde sos, Absalón?
De Colombia, Colombia. ¿De qué ciudad? de Bucaramanga. Ok. Me encantó romperla, o sea, discípulo de Freire. Poquito, un poco. Bueno, siempre nos guía Freire. Buenísimo. Se va moviendo la grilla, entonces tengo que ver bien. Aida Sámez Orrego, ¿no? ¿Es tu apellido? ¿Son tus apellidos? Sí, son mis apellidos. Hola, mucho gusto. Mucho Yo gusto. soy de Colombia, estoy en Colombia, estoy en una ciudad que se llama Valle del Par, en Colombia. Soy diseñadora industrial con una maestría en medio ambiente y desarrollo. Estoy en el tercer año de mi doctorado en sostenibilidad en la Universidad Politécnica de Cataluña y todo mi trabajo tiene que ver con análisis de ciclo de vida, producción más limpia, ecodiseño, consumo responsable, entender todo el tema de la producción sostenible. Soy profesora, soy docente investigadora en la Fundación Universitaria del Área de Colombia, en la maestría de gestión ambiental. Bien, Y soy, tenemos por lo menos yo tengo problemas para escuchar, para entender. Hay un problema de audio, como que se acopla otras voces, se acoplan. Eh, ¿me escuchas mejor? Ahora sí, sí, ahora mejor, sin. ya, me alejé de algunos compañeros por allí. Distanciarse. Claro, Les estaba diciendo que soy docente de la maestría en gestión ambiental y también soy editora de la revista de aquí de la Facultad de Ingeniería. Trabajo en la Facultad de Ingeniería, ¿no? Pese a que soy diseñador industrial, siempre he estado en facultades de ingeniería ambiental trabajando y dando esa perspectiva interdisciplinar del diseño industrial y ese es mi trabajo. Mi tesis del doctorado es entender desde la triple sostenibilidad con pensamiento de ciclo de vida las comunidades energéticas. bien, bueno, gracias, Aida. Okay. Eh, si querés, te esperamos que buscate un lugarcito cómodo para estar, porque son 2 horas. Y si no, vas a estar por ahí caminando, alejándote. Vieron que los sistemas que acercan a personas que están distantes nos alejan de los que están cercanos, ¿no? Es tal cual eso. Para estar cerca de nosotros, que estamos lejos, tiene que alejarse de los que están al lado. Buenísimo. Alberto Reyes González, ¿cómo estás? Estás muteado. No se escucha. Está Muy bien. muteado. ¿Ya? ¿Me escuchan? Ok. Recién ahora empezamos a Sí. escucharte, así que empezás desde cero. Ok, soy Alberto Reyes, soy mexicano, estoy en Puerto Vallarta, Jalisco, que es el Pacífico. Es una ciudad turística. Yo soy arquitecto de formación, tengo una especialidad en proyecto urbano por el Politécnico de Milán, en Italia. Tengo mi maestría y mi doctorado por la Universidad de Guadalajara, en México, en Ciencias para el Desarrollo y el Turismo. Nuestra línea de investigación, yo trabajo para el Tecnológico Nacional de México, que tiene un campus universitario dentro de Puerto Vallarta. Entonces, dentro del tecnológico, pertenecemos al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadoras de México, que sería como parte de lo que en Argentina es el CONICET, que en este caso nosotros lo tenemos como una Secretaría de Innovación y Ciencia y Humanidades, y el trabajo que nosotros hacemos tiene que ver con la transferencia tecnológica y mecanismos de contribución social desde el proyecto urbano y proyecto arquitectónico para reducir las brechas que se tienen en México sobre los contextos, ¿no? Nosotros hemos trabajado en el tema de periferias, o sea, en muchas periferias dentro de las ciudades y estos territorios como en conflicto, sobre todo los territorios turísticos. Entonces, mi cuerpo académico, porque yo vengo representando un cuerpo académico, que somos un grupo de investigadores, hay artistas plásticos, arquitectos y gente de negocios que trabajamos en mecanismos interdisciplinarios para abordar los proyectos. Qué interesante lo de territorios periféricos, territorios en conflicto. La verdad que después si puedes dejarnos algún link o algo para leer algo, a Claro. mí particularmente me interesa. Bueno, gracias. ¿No trabajan con sociólogos? Sí, nosotros en el Tecnológico Nacional, como es una escuela, una facultad de ingeniería,
no lo tenemos como tal, Bien. pero sí trabajamos en red con otros grupos. De hecho, ahorita estamos trabajando con un grupo de la Universidad Católica de Colombia, en Bogotá, justo, y ahí hay un grupo de sociólogos urbanos que les estamos haciendo un trabajo. Exactamente, porque hay un desarrollo de la sociología urbana. Ya que digo esto, me interesa particularmente el tema de los cruces, ¿no? Cómo uno tiene en su propia vida cruces. Yo soy arquitecto y después hice una maestría y un doctorado en educación, el urbanismo con la sociología. Estos cruces, estas intersecciones, según mi punto de vista, deberían estar considerados en la agenda, porque es lo que dinamiza las disciplinas, los que van conformando otras nuevas disciplinas, los que nos van introduciendo nuevos lenguajes, nuevos pensamientos. Me parece que el tema, y todos, lo escuché hasta ahora, todos tenemos algunos cruces en nuestras vidas, que es lo que nos enriquece, para mí es lo que nos enriquecen, esas intersecciones, esos cruces, esos solapamientos. Las disciplinas no se yuxtaponen, se entrelazan y dejan espacios en común que hay que desarrollar y hay que estudiarlos y hay que considerarlos, ¿no? Por eso me parece, si están de acuerdo, interesante en un punto de lo disciplinar y la investigación, trabajar en las intersecciones. Gracias, Alberto. Alexis. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy Buenas bien. tardes por allá en Sudamérica. Mi nombre es Alexis Bustamante Rodríguez, académico de la Universidad Nacional de Costa Rica, en Centroamérica. Sí. Para contarles un poquitito, tengo una maestría en docencia universitaria por la misma Universidad Nacional en Costa Rica, una licenciatura en artes plásticas con enfoque en diseño gráfico, con cierta mención en las exploraciones y en las visualizaciones de las ilustraciones científicas, orientado justamente en apoyar toda esa otra área, esa otra vertiente. Y también soy académico de la Escuela de Arte y Comunicación de la misma Universidad Nacional y coordino un laboratorio de 3D, que es la que acabo de impulsar para el desarrollo, la exploración de los recursos tecnológicos aplicados en todo lo que es procesos creativos, creación de prototipos, las visualizaciones 3D, enfocado principalmente en que los estudiantes participen, enriquecen sus aprendizajes y competencias de forma complementaria y claro, de una manera reflexiva, ¿verdad? De la experiencia estudiantil. Es por ello que más bien en este grupo de colegas no se vayan a sorprender y con el permiso también que consulté a la Universidad de Palermo, a la par está don Jeremy Rodríguez, más bien él es estudiante de avanzado, para que no se sorprenda, y me pareció algo coherente con los temas que estamos abordando en este conversatorio, de tener también la participación del estudiante, puesto que es parte también de esa preparación, de que se vayan empapando de los diversos temas a nivel de la investigación y de todo lo que tiene que concierne a nivel de las problemáticas, los desafíos y los posibles alcances a nivel de nuestra profesión. Por supuesto. Sí, entonces, Bienvenido, Jeremy. Ahora, sí. después te vamos a presentar a vos. Básicamente esa es la parte de... Gracias, Alexis, bienvenido. Gracias. Ana Erika Ruiz Arellano, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Pues muy buen día. Bueno, acá recién pasó el mediodía. Estoy también en México, en Baja California, cerca de Tijuana, en una ciudad que se llama Ensenada, homónima de una ciudad también de Argentina, ¿no? Bien, pues mi formación es en el área de diseño gráfico. Tengo la licenciatura en diseño gráfico posteriormente, y hablando de estas intersecciones que resultan bastante interesantes y necesarias en todos los ámbitos del conocimiento, hice una maestría en manejo de ecosistemas por mi interés por la sustentabilidad y pues por mi interés también por desarrollarme en la parte de la investigación. Y entonces, posteriormente hice una maestría en diseño gráfico digital y en el 2022 culminé mis estudios de doctorado en el doctorado de diseño, es un doctorado también relacionado con la arquitectura, el urbanismo y el diseño, y en mi caso pues estuve en el área de diseño y comunicación. Particularmente
He trabajado de manera interdisciplinaria con proyectos que tienen que ver con el medio ambiente, con la percepción del riesgo, con factores de riesgo psicosociales, todos estos pues desde el punto de vista de la comunicación visual. Y bueno, en cuanto ya a lo disciplinar, mi trabajo tiene que ver con el estudio de los procesos, los métodos, las técnicas para el diseño gráfico, ¿no? Con la finalidad de estudiar pues cómo inciden en el desarrollo de productos gráficos relacionados con la percepción de la audiencia. Y Muy pues bien. un honor estar aquí con tan nutrido equipo y bueno, pues estoy muy contenta y muy agradecida por el espacio. Gracias. Gracias a vos, bienvenida. Bueno, muy contentos de tenerte. Ana Borbón, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. No sé si me escuchen. Pero Perfecto. sí soy, amanecí algo afectada de la voz. Bueno, mi nombre es Ana Ya, María perfecto. Borbón Suárez. Primero les agradezco mucho el espacio. Veo que todos tienen ya harto en estudios. Yo apenas estoy en el proceso de sacar el profesional del diseño gráfico. El proyecto que desarrollo en investigación es mi tesis y es desarrollar una metodología de diseño psicoemocional de cómo por medio del diseño gráfico los niños pueden encontrar la forma de plasmar sus emociones y se genere una forma más fácil para ellos en medio de su entorno. Llevo todo lo que lleva este año desarrollando la investigación, participando en ponencias y demás para que sea más fructífero toda esta investigación. ¿De Y dónde muchas sos, gracias por el Ana? espacio. Colombia, Bogotá. Colombia, Bogotá. Buenísimo. Bueno, bienvenida. Seguimos con Otniel Altamirano, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Carlos? Bien, gracias. Y saludos a todos los que estamos integrando esta sesión. Es un gusto conocerlos y también agradezco la oportunidad de la invitación para incluirme en este equipo multidisciplinario de profesionales académicos y multigeográficos. Bueno, mi nombre es Otniel Altamirano. Yo soy profesor e investigador en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, eso en México. Actualmente estoy en la ciudad de Houston, en Texas. Y un poco del background, yo inicialmente soy formado como arquitecto en México y mi línea transdisciplinar, multidisciplinar, siguió hacia el diseño, la maestría en diseño digital, también en México. Y finalmente cursé el doctorado, soy formado como doctor en diseño de producto por la Universidad Estatal Paulista en Brasil. Adicionalmente también tuve la oportunidad de tener una especialidad, una estancia de especialidad en la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina, con la especialidad en comunicación y medios digitales interactivos. Actualmente, bueno, soy distinguido por el sistema, sí, distinguido y reconocido por el Sistema Nacional de Investigadores, CONACYT, aquí en México, que es el consejo. Bueno, ya a estas alturas del partido ya le han hecho tantos cambios que ya es consejo y luego ya ahora es secretaría y bueno, va mutando. Entonces, hasta hoy ya es una secretaría de desarrollo de investigación. Bueno, también en esta actividad formo parte de grupos de investigación, tanto en la Universidad de Oaxaca, en México, como en la Universidad Estatal Paulista y la Universidad Federal de Maranhão, y obviamente en la red de investigadores con la Universidad de Palermo. Em, mis líneas de investigación inicialmente es de arquitectura, pero siempre arquitectura digital, diseño digital y enfocado sobre diseño transmedia. Y recientemente, a partir de los proyectos colaborativos que he tenido con las instituciones de Latinoamérica, mis investigaciones se están enfocando en abrazar todo esto mencionado, pero dirigido o destacando más la inclusión. La inclusión en su abanico extenso, desde infancias hasta
portadores de algún tipo de discapacidad o adultos mayores. Bueno, finalmente también colaboro con programas internacionales de iniciación científica para alumnos en formación para obtención de grado y recientemente para maestrías. Muy bien. Gracias por compartir tu extensa trayectoria, buenísimo, y Gracias, hermosa Carlos. ciudad natal de Oaxaca, que es una ciudad que yo amo particularmente, me gusta mucho. Sí, me trae muy buenos recuerdos. Oh, mira, qué Bueno, bien. Gracias. sí, bienvenido. Rodrigo Pisetti, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Meu nome é Rodrigo Pisetti. Eu moro no Brasil, na cidade de Curitiba, Paraná. Curitiba. Uhum. Paraná. Eu tenho a minha graduação, grado, que vocês falam, né? Grado Comunicação Social, Jornalismo, Engenharia da Produção e Pedagogia. Então, são 3 cursos diferentes. E o mestrado, vocês chamam Magister, né? Uhum. Em Posgrado. comunicação e linguagens. Trabalhei com sites de museus, websites de museus. E atualmente eu trabalho no Unidom Bosco, faz parte do grupo SEB de educação. É uma instituição brasileira, uma rede que tem mais de 450 unidades pelo mundo, trabalha da graduação, da pós-graduação até o berçário ali, o ensino infantil. E aqui no Unidom Bosco de Curitiba, a gente tem 47 cursos superiores. Até eu vou falar com o Adriano para firmar algumas parcerias aí com arquitetura, alguns outros cursos que têm interesse, inclusive, em fazer algo internacional, né? Uma parceria internacional. E eu gosto muito desses assuntos transdisciplinares que vocês tanto tratam aqui em Palermo. Para essa nova realidade que a gente vive, a gente tem profissões novas surgindo, que a gente não tem ainda um curso de graduação pronto para essas novas profissões, né? Então, eu acho que é muito rico esse ambiente, esse espaço. E eu gostaria de parabenizar novamente vocês pela organização de um evento tão complexo e tão importante. Vocês são um exemplo aqui para a gente no Brasil. A gente fica com inveja aí de vocês. Muito Muchas obrigado. gracias. Gracias a vos. Gracias por tus palabras. Não é fácil. Santiago Capria, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Soy Santiago Caprio. Me Caprio, formé. perdón. Sí, no, Caprio. Soy doctor en arquitectura y urbanismo. Me formé en ciencias humanas, en artes, en ambiente, en energía, también en formación. Si tuviera que resumirlo, diría o les compartiría que me interesa pensar en el diseño como una forma de cuidado. Trabajo principalmente en el campo del proyecto arquitectónico y proyecto urbano con un enfoque que pone en el centro a las personas, a sus vínculos y los entornos en los que habitan. Desde hace varios años vengo desarrollando mi actividad académica en el Politécnico de Milano. Además de ser director de una maestría, dirijo el Polis Maker Lab, que es hay diferentes disciplinas de nuestro grupo de trabajo: ingeniería civil, ambiental, arquitectura, arte, planificación territorial, ciencias agrarias, geología, economía, derecho, ciencias políticas, sociología, geografía. Y coordino diferentes talleres y proyectos y también participo en el proceso de actualización curricular, reflexiones pedagógicas. Sobre todo los nuevos desafíos y los problemas que pueden llegar a tener las próximas generaciones. No solo en términos técnicos, sino también en términos éticos y de criticidades. En los últimos años, desde hace 6 años, he desarrollado
parte de mi práctica profesional en El Salvador, donde yo trabajo con el presidente Nayib Bukele. Tengo un equipo de unas 28 personas que son profesionales de diferentes ciudades del mundo. Nuestro grupo se llama UFICIS. Yo fui el primer director de algo que creé dentro de Casa Presidencial, que se llama Agencia de Desarrollo y Diseño de Nación. Ese fue el cómpito o el pedido y la tarea que actualmente desarrollo, es eh, cómo diseñar, cuáles tienen que ser las características en términos materiales, en términos inmateriales, en términos simbólicos. Y esto, por supuesto, que se trabaja tanto con contenidos, los imaginarios, los relatos, las identidades en disputa, como también aquellos que son los contenedores, los aspectos que comúnmente o más a la mano tiene la formación del proyectista, y por supuesto infraestructuras en un país en pleno desarrollo. Además, revisto una otra responsabilidad entre las algunas que le puedo citar o que me parece que puedo llegar a apoyarlos, porque esto para mí lo rico también, además de pensar en la agenda, es también conocerlos y también quedar a disposición para lo que necesiten. Y también para Naciones Unidas, para ONU, soy uno de los 31 expertos internacionales de ciudades inteligentes centradas en las personas. Y esto se da justamente por mi trabajo sobre el índice, por ejemplo, de la calidad de vida urbana, y, bueno, diferentes líneas de trabajo, tanto en investigación, en aspectos proyectuales. En pocas palabras, trabajo con una ciudad un poco más humana, recorridos o percursos académicos más nutridos de aspectos que de verdad son los que pueden hacer la diferencia. Y bueno, agradezco a todos, la verdad es que muy bonito, no logré tomar apuntes, pero si después alguien nos pasa los apuntes de todos, porque la verdad es que he escuchado presentaciones que he sentido muy cercanas y otras complementarias. Así que les agradezco por estar en este espacio. Gracias, Santiago. Nosotros vamos a sistematizar la información, que es un montón, a trabajarla con ejes. Bueno, eso estamos ya tenemos un equipo armado que empezó a sistematizar los registros de la presencialidad, y luego cuando tengamos todo, nos va a llevar una buena cantidad de meses hacer esto. Vamos a compartir los resultados de esta agenda con todos ustedes, por supuesto. Muchas gracias. Jeremy Rodríguez, ¿cómo estás? ¿Querés presentarte? Buenas tardes. Muchísimas gracias Buenas por tardes. lo que estamos hoy aquí compartiendo. Bueno, un poco como comentaba Alexis, soy estudiante de la Escuela de Arte y Comunicación Visual de la Universidad Nacional acá en Costa Rica. Me estoy especializando dentro del área de diseño ambiental. También lo definimos como el diseño de entornos y experiencias. Y el estar hoy aquí presente definitivamente para mí es de gran provecho, ya que me entusiasma estar rodeado de tantos profesionales que sé que van a compartir temas tan importantes dentro de las perspectivas que uno como estudiante puede tener con respecto al futuro y cómo se va a desenvolver el diseño dentro del área de las diferentes especialidades que cada uno acá ha compartido, pero que al final todo converge dentro del mismo tema que nos apasiona, que es el diseño. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, qué honor que tu profe te haya elegido a vos como representante de los estudiantes. Así que algo debes haber hecho para esto, así que felicitaciones. Fabiola Di Mare, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Buenas muy tardes. contenta, honrada por estar en este espacio, bueno, muy latinoamericano, donde hay un grupo tan diverso, de gente además muy preparada. Yo tengo, bueno, soy venezolana con un tiempo ya considerable en Argentina, unos 13 años. Soy licenciada en comunicación social, tengo una maestría en literatura latinoamericana y un doctorado en Sí. comunicación por la Universidad de La Plata. Soy investigadora. Mis investigaciones han estado relacionadas con la comunicación, la cultura, el periodismo. Un poco también estoy incursionando en el feminismo. Bueno, soy además docente en la Facultad de Diseño, concretamente en Seminario de Investigación 2, que es un seminario que sirve a los estudiantes a modo de orientación para que ellos avancen y culminen su proyecto de graduación. Así que, bueno,
muy pertinente, ¿no? Este debate para charlar sobre las nuevas pedagogías, bueno, cómo aprenden los estudiantes, y en particular los estudiantes de la carrera de diseño. Bueno, gracias. Gracias, Fabiola. Bienvenida. Gracias. Camilo Andrade, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mucho Buenas gusto tardes. también. Bueno, como lo mencionaste, yo me llamo Camilo Andrade Ojeda, soy diseñador gráfico de profesión, especialista en sistemas interactivos digitales y magíster en dirección estratégica de tecnologías de la información. En estos momentos me desempeño como director de la maestría en diseño de experiencia de usuario de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en Colombia. Pues es una de las universidades, o es la más grande de nuestro país. Tenemos alrededor de 70 sedes. Y en este espacio, pues me gustaría aprovechar, pues, conocer un poco de todas las perspectivas, porque dentro de muy poco estaremos haciendo el registro calificado de nuestra maestría y nos interesa muchísimo, muchísimo conocer las perspectivas de todas partes de acá de Latinoamérica. Muchísimas gracias por este espacio y pues nada, mucho gusto. Gracias, Camilo. Según mi registro, ya todos nos presentamos, ¿verdad? O no sé si me salté a alguien. Creo que estamos listos como para empezar el conversatorio propiamente dicho, aunque ya creo que lo empezamos. Voy a leerles los 3 ejes, ustedes ya disponen de esa información, pero vamos a hacerlo público, que nos plantea este conversatorio para organizar nuestras charlas, que es el primer eje, la formación de las nuevas generaciones; el segundo eje, las instituciones en la jerarquización profesional y disciplinar; y el tercer eje, la investigación y la agenda contemporánea. Quiere decir que hay un eje de formación, que si les parece bien, podríamos empezar por ese, un eje más institucional, que según mi punto de vista es una bisagra, está solapado entre la formación y la investigación. Digamos que podremos hablar de las instituciones cuando hablemos de formación y podemos hablar de las instituciones cuando hablemos de investigación. Si les parece, así tenemos 2 ejes grandes. Y el otro es la investigación, las preguntas que nos estamos haciendo, los nuevos campos de investigación, los nuevos problemas que vamos a formular en la investigación. Y respecto a la formación de las nuevas generaciones, también podríamos poner en discusión qué es una nueva generación y a qué llamamos y quién es nuestro público, porque quizás detrás de eso hay una ficción de que nuestro público es gente joven, que se quiere academizar, y bueno, ya vamos a ver, sabemos todos que no siempre están así. Y dentro de la problemática de la formación de nuestros futuros profesionales, yo considero que hay 2 grandes aspectos, uno es el curricular estructural de formulación de carreras, de modelos pedagógicos, de nuevas carreras, de organización curricular, de tiempos, espacios, asignaturas; y otro que tiene que ver con las estrategias, los proyectos, las evaluaciones, la relación con el campo profesional, el aula, la ampliación del aula. Me parece que hay 2 grandes bloques, no sé si están de acuerdo. Yo empezaría a ver qué tenemos para decir en la formación. Teniendo en cuenta estos 2 grandes bloques, podemos mezclarlos, ¿no? Y también, como dije recién, un tercer bloque sería las instituciones, que va a estar en ambos ejes. No sé si fui claro y si están de acuerdo. Si es así, vamos a levantar la mano. Empezamos con Alexis, que levantó la mano. Te escuchamos, Alexis. Bueno, levanté la mano para que estaba yo de acuerdo, pero bueno, Ah, perdón, perdón. pero no importa, ya me Claro. tiré al agua. Sí, está bien. No, no, Como coincido. quieras, si no seguimos con otro. Sí, sí, no, no, perfecto. Ya estoy en el barco.
Ya estás en el Eh, escenario, claro. sí. De todas maneras, sí, no, coincido con vos, Carlos, pero yo también creo que tanto la formación de nuevas generaciones, las instituciones a nivel de la jerarquización y la investigación están muy entrelazadas. Esto porque si lo hablamos digamos, desde ese orden, a nivel reflexivo, actualmente la profesión del diseño, en particular, la formación de profesionales en este campo, siento que enfrentan desafíos significativos. O sea, quienes asumen la responsabilidad de formar nuevas generaciones no solo deben forjar habilidades técnicas, sino también preparar a las personas para desenvolverse en un contexto social cada vez más complejo y cambiante. Escuché a muchos colegas aquí que casualmente están diseñando a nivel pensando en las personas, en la parte humana, y me parece fabuloso. Eh, Parte de eso, diseñar y formar diseñadores, siento que implica hoy una tarea multidimensional, o sea, que abarca esfuerzos pedagógicos, investigativos y reflexivos. Tanto quienes enseñan, pero también quienes aprenden. O sea, es un compromiso mutuo en ese sentido. Dentro de esa orientación, o sea, el diseño no siento yo que no se puede entender únicamente como una práctica técnica o estética, sino que ya ahora se ha convertido en una cultura. Es un proceso de pensamiento crítico y creativo que, que es una forma de participación incluso colectiva. Y lo vemos de nuestras diferentes áreas de conocimiento, de formación, ahí escuchándolos a nivel de la arquitectura, el urbanismo, en mi caso también integrándome con otras áreas de conocimientos a nivel inter y multidisciplinario como las ciencias, para hacer la democratización de la información de las ciencias un poco más accesibles al público en general mediante las ilustraciones científicas, los apoyos más bien de los recursos tecnológicos a nivel de materiales didácticos, pensando en la utilidad justamente para aquellos docentes que la requieran dentro del campo educativo. Entonces, el diseño se ha vuelto un mundo, un universo. Eh, Dentro de esto como le digo, es una forma de participación colectiva y también una herramienta para la toma de decisiones informadas incluso. En este sentido, siento que la persona facilitadora, en este caso, los docentes académicos, nosotros, en el ámbito académico del diseño, debe asumir una postura activa, en constante formación y actualización capaz de leer, interpretar los cambios sociales, porque estos tiempos son muy abruptos, eh, también los tecnológicos, lo cultural, que impactan la disciplina. Eh, Obviamente, esta tarea va a demandar mucho compromiso y por eso es que eh, felicito a la Universidad de Palermo por estos espacios, son geniales, casualmente para intercambiar ideas, incluso escuchar, aprender también, ¿verdad? Y de esta transformación a nivel del entorno educativo, al mismo tiempo exige que el estudiantado comprenda la amplitud del diseño como campo de exploración e investigación permanente. Por eso es que también tuve el atrevimiento de pedir el permiso a la Universidad de Palermo si el estudiante estuviera aquí para también él aprenda, se desarrolle y conozca también todas estas nuevas ideas y pensamientos. Igual, siempre nos van a seguir surgiendo las mismas interrogantes, los mismos planteamientos, que incluso estaba leyendo ahí un libro de Antonio Rivera sobre la nueva educación del diseñador gráfico, y siempre son las mismas constantes a nivel de preguntas. ¿Para qué se enseña y se aprende el diseño? ¿Qué se enseña? ¿Qué se aprende en el contexto académico del diseño? Pero también lo más importante es, quizás una persona puede tener conocimiento, pero la parte de la metodología, la parte de cómo se aborda la enseñanza y el aprendizaje del diseño creo que también es fundamental. O sea, nos invita casualmente a conseguir una estructura pedagógica reflexiva que quizás nos oriente a una formación de nuevas generaciones, que contemple no solo los contenidos que vos estabas planteando, quizás, Carlos, a nivel curricular, sino que también las metodologías, las prácticas y los fines de la enseñanza del diseño. No me extiendo más a nivel reflexivo porque veo ya manitos levantadas, entonces como también para poder escuchar a los demás colegas y también aprender y escuchar las reflexiones en este foro. Gracias, Alexis. Bueno, cumpliste muy buena la función de ser el primero, porque diste un marco general sobre qué es el currículum. Cuando vos decías recién que te preguntabas qué se enseña,
las universidades lo que hacemos es una interpretación, es un mensaje pedagógico acerca de lo que creemos que es enseñar, aprender, evaluar, y acerca de lo que es la disciplina. El complejo, el campo profesional es mucho más complejo que la síntesis y el mensaje que hacemos nosotros. Y lo interesante de esto, que la escuela, el currículum, que es un organismo vivo, a su vez es una construcción social. Por lo tanto, la podemos cambiar, la podemos intervenir, ¿no? Y podemos apuntalarla. Si algo no es la escuela, es neutra, digamos. Está apuntada, es ideológica, tiene una mirada determinada y no tiene otra. Entonces está bueno explicitar eso con los diferentes desafíos, con las dimensiones técnicas, humanas, de competencias. Estos espacios nuevos de encuentro entre profesionales son parte de la profesión. Ya hay que formar a los alumnos para que sean capaces de participar en estos espacios internacionales entre colegas. La investigación no es algo, un adorno o una extensión, es parte del diseño. Y en eso el Foro de Escuelas tuvo mucho que ver en poner en una posición de privilegio el diseño en el tema de la investigación. Así que bueno, abrimos un montón de puertitas para seguir charlando. Gracias, Alexis. Escuchamos a Lisette ahora. ¿Cómo estás? Hola, sí, bueno, a mí también me genera un poco un poco de preocupación esto de la parte de la formación de las nuevas generaciones, porque sí es cierto, se van abriendo muchas puertas cuando hablamos de generaciones y en especial porque cada contexto me he dado cuenta en cada país es distinto. Este acceso a tanta información que ha sido muy beneficioso en muchos ámbitos, también ha sido bastante brutal en el diseño aquí en Ecuador en donde ha habido una educación no informal, ¿sí? Con respecto al diseño y ha habido una, no sé, una desazón sobre cómo la inteligencia artificial, cómo los cursos rápidos de diseño han empezado a abarcar las necesidades de un campo que necesita más conceptualización, ¿no? Entonces, esta representación está sustituyendo la realidad y ha hecho que el diseño y que el arte como tal se empiece a hacer efímero, ¿no? Y realmente pienso que desde la organización curricular en la educación se debe como asentar un poco más las bases hacia un diseño reflexivo, ¿no? Yo en algún momento estaba leyendo ciertas particularidades de Norman, que es más hacia el diseño de usuario, pero tenía mucha razón en que el diseño debe tener ámbitos conductuales, viscerales, reflexivos y un poco de lo que es la conexión emocional, en donde lo que diseñemos llegue a conectar con las personas. Esta parte efímera de manejar mucho las IAs, de manejar mucho los cursos rápidos de diseño, ha venido a desenfocar ese diseño reflexivo, esa conexión del concepto con la sociedad. Y creo que eso sí se puede manejar desde un eje curricular, ¿no? En donde hablemos un poco más de la orientación emocional de contar los relatos. Vi muchos colegas que están bastante claros en ese aspecto. Entonces, creo que por ahí en este eje hay un camino para orientar emocionalmente a los generadores del diseño, de la nueva generación, de la nueva etapa del diseño, en especial acá en el Ecuador. Está habiendo tanta riqueza, en especial cultural, en donde se pueden sacar muchas particularidades, no generalidades como la estamos viendo, sino particularidades de nuestra cultura, de nuestras raíces, de nuestra diversidad como tal. Gracias, Lisette. Sí, bueno, Lisette trató un poquito el tema por lo que yo vi, para conceptualizarlo un poco más, el tema de las amenazas en el currículum, pero también tendríamos que ver si también podría ser una amenaza ciertas prácticas que no podemos manejar. O sea, quizás lo que no podamos dominar nosotros lo vemos como una amenaza
me parece que la mejor intervención para eso es ser mejores nosotros, ¿no? Ver cómo podemos desde una postura institucional, porque estamos hablando todos desde entornos formales de educación, pero todos sabemos que no son los únicos entornos que existen, que hay entornos alternativos para educarse, incluso hay gente que no pasa por ningún entorno y aprende directamente del campo profesional. Y luego, yo cuando hablaba de nuevas generaciones, hablaba de eso, que llega un momento en que tanta práctica irreflexiva lleva a algunas personas a incorporarse en su mediana edad a un entorno académico universitario para conceptualizar, para trabajar, para adentrarse en, más en lo epistemológico de cada ciencia, de cada disciplina. Siempre hay amenazas y siempre hay posibilidades. El tema está que el currículum debería tener un mensaje argumentativo también, de convencer que las instituciones que nosotros representamos son los mejores caminos para abordar la disciplina, ¿no? Me parece que, para resumir, que esas amenazas de las plataformas y de la inteligencia artificial y de otros cursos tienen que servirnos para fortalecer nuestro propio discurso, me parece, ¿no? No sé si están de acuerdo con eso. Gracias, Lisette. Muy amable. Santiago, te escuchamos. ¿Me escuchan, no, chicos? Sí, te escuchamos perfecto. Creo que yo lo pienso como en estos términos. Por un lado, enfrentar la transformación global, la crisis de paradigmas, necesita un pensamiento sistémico y sobre todo interdisciplinario, porque la aceleración, la exageración sobre la competitividad, demasiado centrado en las eficiencias, y que el reflejo de las academias ha sido la especialización y la subespecialización, debilitando el sentido de comunidad. También creo que como parte de la crisis de estos paradigmas está la soledad, el aislamiento, la desconfianza. La desconfianza en el otro es un fenómeno, diría, pandémico y creciente. No ha llegado todavía a su máxima exposición. Hay lamentablemente muchos casos de acentos donde esto se ha exacerbado y esto afecta a la salud mental, pero sobre todo el mayor de los puntos que tiene que reconocer la sociedad, que es la cohesión social. Donde es el único lugar en donde vamos a ver para qué sirve, si sirviera de algo, la resiliencia. Entonces, en esta lógica, el reto educativo es para mí, pero también represento a un grupo, ser capaces de leer los cambios, una escucha activa y proponer soluciones desde la complejidad. Reparar, proteger, fortalecer. Si tuviera que decir primeras conjugaciones de acciones, que donde el diseño debe dejar de ser analizado como un acto neutral, sino como una herramienta. Entonces, de esta forma, hacia las nuevas generaciones asumir la complejidad de la sociedad contemporánea como punto de partida, en lugar de creer que porque hemos pensado en una ultraespecialización y en especificidades muy interesantes a las que está llegando y a las que ha llegado nuestra producción científica, es que de alguna manera cree que puede imponer soluciones que, pensando que las exporta de un campo a otro, de un país a otro, de una alcaldía a otra, se convierten en soluciones débiles y de alguna manera simplistas, más allá de su complejidad, pero que lo más preocupante, además de toda la energía que se deposita en estas y de formar en lugar de formar, es que reproducen en muchos casos inequidad. Y comparto mucho la exploración sobre
que las nuevas generaciones no pueden entenderse solo como una categoría etaria ni como un recambio de agentes en el campo profesional o académico, porque en el fondo, esto, y acá me encantó, porque soy muy de no crear consensos, de escucharnos y de coactuar, es que de alguna manera lo que constituye la nueva generación es la emergencia cultural. Es una configuración nueva, una configuración inédita de sensibilidades, de lenguajes, de vínculos, pero también de modos de habitar incluso la transdisciplina. Y de alguna manera pensando en un deseo de agencia colectiva, de una mayor apertura, no necesariamente tiene que formalizarse esto, pero una mayor apertura a las formas híbridas del saber. Y a diferencia esto de los modelos disciplinarios heredados, no tender a compartimentar, sino a conectar lo técnico con lo afectivo, lo territorial con lo simbólico, lo local con lo global, entendiendo el glocal también. Y acá aparece, por eso me quise detener un momentito, y ahí levanté la mano cuando conversamos sobre las nuevas generaciones, en que más que especialistas, esta nueva generación, así entendida, y nuevamente lo digo, es un vasito de agua en una mesa, no hay que estar ni siquiera de acuerdo, es que en esta lógica más que especialistas, lo que estamos necesitando para las nuevas generaciones es ser formados como mediadores, como tejedores de sentido, como diseñadores de futuros posibles. Y en este sentido constituye no solo el futuro de la sociedad, sino también la principal oportunidad de cambio positivo en ese presente que en nuestra agenda es lo que tenemos que tratar de acercar. No pensar a lo que se ocupará en el segundo semestre, en el quinto, un poquito antes de que termine el ciclo del 2030, sino que de la manera en la que ya empezamos a ver cómo tenemos este tipo de situaciones, son las que nos permiten entender estos cambios y la importancia de habitar suficientemente, con la suficiente profundidad, lo que son las nuevas generaciones de este cambio. Y en este sentido, las instituciones y la jerarquización profesional, el diseño transversal, colaborativo, yo nombré la escucha activa. Aquí se aprende lo que ningún otro software puede enseñar, que es la dimensión humana, que es el mayor valor que tiene nuestra sociedad y es a lo que en cada momento nos tenemos que preguntar en una currícula. En términos territoriales es la memoria, los significados de los espacios, cómo vive la gente, cómo lo usa, cómo lo interpreta, a qué aparece el miedo. Y de alguna manera en el estudiante entender que cada decisión de diseño tiene una consecuencia social y ambiental. Porque muchos nos hemos centrado en la economía, pero no en el EICOS, ¿sí? EICOS, todos se acuerdan las definiciones de Aristóteles, que es el fondo de lo que tenemos que tratar de hacer perdurar. Y con esto de perdurar me sumo a la definición de Donatella Meadows del 86 con Three Pillars. Este tiene que ser el aspecto de nuestra nueva agenda. Transformación con agentes de cambio en los entornos, con no tenerle miedo a criterios éticos y criterios operativos. Reconocer que cuidar no es un acto accesorio, sino que es la condición esencial para proyectar de una manera más humana. Y bueno, hay una serie de ideas o de situaciones que se pueden pensar y analizar, pero para no alargarme todavía más en términos de investigación, que era el otro de los aspectos, es tratar siempre en esta línea de articular redes de actores que me permitan la generación de un pensamiento prospéctico en estas claves. Y ir hacia la participación con mayores actos de responsabilidad social, porque el mundo que queremos dejarles aún no ha nacido y puede empezar en mesas de conversación como esta, puede empezar
en nuestras aulas. Y también puede empezar con nuestras decisiones como formadores. Gracias, Santiago. Bueno, súper interesante. Me quedé pensando en todos los ejes que proponés, son muchos. Abordarlo desde el sistema de la complejidad, la transformación, formar mediadores y tejedores de sentido, y otorgar, ser conscientes de la potencialidad transformadora y propositiva que tenemos, ¿no? Ayer alguien decía que los alumnos que están en la primaria ahora van a ser parte de un campo profesional que aún no existe y que nosotros no sabemos cómo abordarlo. Y yo les decía que nosotros somos co-constructores de ese campo profesional, no estamos ajenos a ese campo. Ese campo va a ser en un punto como nosotros queremos que sea el campo. Si no, estamos como espectadores de una maquinaria que nos pasa por encima, ¿no? Tenemos que ser conscientes que somos partícipes y protagonistas de estos cambios. Entonces, involucrarnos, trabajar con los valores, con lo ético, con lo tecnológico, con lo humano, y me parece bueno que sí, que de esta complejidad, súper complejidad que es la escuela y que es el campo profesional, tenemos que ser conscientes de que somos agentes de la transformación, ¿no? Que es lo que venimos diciendo siempre en la escuela. Y abonando a lo que decís, Carlos, y alguien nombró a don Paulo, Sí, yo lo recordar nombré. vos, y pienso que muchos lo refrescamos, recordar, creo que eran sus palabras, que la educación sola no hace el cambio de la sociedad, pero que tampoco la sociedad sin la educación cambia. Entonces, Totalmente. mayor es la responsabilidad de ese punto, y es lo que yo quería decir cuando tenemos que nosotros ser conscientes que estamos construyendo la agenda. Y esto también Totalmente. va a diferenciar las instituciones académicas, que es otro punto Totalmente. sumamente importante, que también hace, ¿no?, a las criticidades y a los riesgos con los que se enfrenta una institución educativa o una red que se anima a transitar este camino, que va a haber una gran tormenta. Yo estoy en El Salvador, por propio en el cinturón de fuego. Los que estamos del lado del Pacífico sabemos lo que es el corazón de la tormenta en estas horas. ¿Ahora estás en El Salvador, Santiago? Yo vivo en El Salvador, sí, sí. Yo nací en Ah, Argentina, no pierdo el acento. Yo vivo hace no, sí, 6 porque es años en El Salvador. un acento Sí. argentino. Argentino, sí, pero viví en Suiza Perfecto. y en Italia muchos años, pero tomo mate con mis hijos y mi esposa los domingos, no pierdo las costumbres, los buenos hábitos, les enseñamos el himno argentino, todas las cosas que los Muy que han bien. vivido lejos de su patria saben, pero Sí. lo digo esto de lo del cinturón de fuego porque en estas horas están en el corazón y en el Sí, foco de sí, la sí. tormenta. Es Sí. sumamente importante y esto le va a pasar a las instituciones que se animan a correrse de esta línea de la pseudo productividad y de las demandas, mal llamadas demandas, y no animarse que una parte trabaje en esta otra línea. Absolutamente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Sobre todo y esto que plantea Santiago no es un tema más, es el tema curricular, desde mi punto de vista, porque en los discursos que tenemos, o sea, yo ayer pensaba también que la escuela como institución nació como producto de dos revoluciones, la francesa y la industrial, pero cada una de las revoluciones generó un nuevo tipo de escuela, una escuela diferente. En tanto que la Revolución Francesa tenía como objetivo formar ciudadanos, la Revolución Industrial tiene como objetivo formar empleados higiénicos, obedientes, eh, eficientes. Bueno, ojo dónde nos paramos nosotros, ¿no? Porque en realidad no somos porque incluso cuando se creó en la escuela a fines del siglo XIX, que la escuela le dijo a las empresas precapitalistas de Inglaterra, sobre todo, somos nosotros los que vamos a formar a la gente, no ustedes. Las empresas aplaudieron porque ahorraban un montón de dinero, pero le dieron un currículum de cómo formarlos, ¿sí? El currículum estaba centrado en la higiene y en la obediencia. No importa que se enteren algunos contenidos,
Entonces, tenemos que ver eso, porque como es una construcción social y como estamos tan inmersos en esa construcción social, naturalizamos las prácticas, dejamos de ver cosas que están en nuestras narices. Me hace acordar a Borges cuando decía, si alguien tiene dudas, si el Corán es árabe, uno de los indicios es que nunca nombra a un camello. Por eso es árabe. ¿Sí? Porque lo tenés tan naturalizado que no tenés ni que nombrarlo. Está. Nosotros, ojo con lo que no nombramos, ojo con lo que no nombramos, con lo que naturalizamos, porque en los pequeños discursos, clase tras clase, estamos transformando el esquema mental y conceptual, acá traigo el Piaget, ya que tenemos los padres del constructivismo, los esquemas mentales y la arquitectura cognitiva de nuestros estudiantes para que sean de determinada manera en el campo profesional. Por eso nosotros somos partícipes, no sabemos cómo va a ser, pero sí sabemos que nosotros tenemos mucho que ver en cómo va a ser. Así que, gracias, Santiago. Muy, muy interesante tu charla, tu conversación. Muchas gracias. Absalón, es tu turno. Gracias, Carlos. Bueno, compartiendo parte de la visión de Santiago, sobre todo desde el pensamiento sistémico, pero no quedándonos solamente desde el pensamiento sistémico de Morin, sino que también debemos repensar el posicionamiento de nosotros desde el sur, que era lo que mencionaba inicialmente, y es que todos nosotros hemos sido formados y formamos a los académicos a través de modelos eurocentristas, desligando los saberes ancestrales, los saberes propios que nosotros podemos generar desde Latinoamérica, Centroamérica y desde el sur del planeta, porque hemos estado tan condicionados a esa formación que, claro, se origina en el norte de Europa y comienza a viajar con el ingreso de diferentes tipos de nacionalidades a estas tierras, pero esto deja de lado posibilidades como el vínculo real de una institución territorio, sobre todo porque nuestros territorios tienen muchas zonas de difícil acceso, poco explorados. Entonces, ¿cómo se pueden convertir espacios de formación en nodos de redes locales, en nodos transitorios que no solamente me permitan tener un punto de educación establecido en una región, sino que ese nodo se pueda mover a través del territorio generando un conocimiento diferente, ¿sí? De ahí que sea importante también establecer nuevas materialidades a través de pedagogías de pronto poshumanistas, otros tipos de talleres de creación, donde vinculamos a las comunidades, donde no solamente nosotros damos conocimiento, sino que construimos conocimiento de manera colectiva, con la co-creación, con el codiseño, ¿sí? Con otros modelos que van a permitir materializar un modelo de formación que incluso podría adaptarse mucho mejor a esas nuevas generaciones, porque si vemos las nuevas generaciones ya poco desean formarse, ¿sí? Porque pues hay mucho conocimiento en línea, como lo decía Lisette, a partir de el uso de la IA, pero hay que ver estas herramientas no como una amenaza, sino como una oportunidad y como una herramienta que puede potenciar estos nuevos saberes y estos nuevos modelos territoriales, como por lo menos el uso de la modernidad líquida de Bauman, ¿sí? Entonces, las realidades de todas las personas son cambiantes, incluso, y las instituciones son muy rígidas. Entonces, como un espacio académico es tan estricto como un pilar que no se puede derribar, pero la realidad de todas las personas varía, ¿sí? Es como una montaña rusa, va cambiando. Entonces, yo creo que el conocimiento también debería ser adaptativo, lo que se puede lograr a través de laboratorios vivos, espacios como este en el que nos encontramos en estos momentos, ¿sí? Y nos permiten a nosotros establecer ecologías de conocimiento, ¿sí? Como lo que dice de Sousa, que también es uno de los grandes en el momento de hablar desde el sur, y cómo nosotros desde el diseño debemos no solamente centrarnos en el diseño, sino también en toda la geopolítica, porque finalmente todo nos permea a nosotros desde el diseño, y yo creo que este diálogo de saberes es lo que permite que nosotros podamos tener una academia cambiante. Buenísimo, buenísimo. O sea, no sé si estoy de acuerdo con tu necesidad y tu objetivo de decolonizar la pedagogía. Nosotros en Palermo trabajamos mucho en eso, generamos un modelo pedagógico
para nuestra facultad, para nuestra disciplina, y lo explicitamos. Y cuando uno explicita un modelo, está explicitando que la educación no es neutra, está apuntada, está enfocada, es ideológica. Tenemos una concepción de cómo queremos que el sujeto aprende, cómo se evalúa, cómo se enseña, cuál es el rol del docente, ¿no? el de mediador, el de guía del proyecto, de orientador. Y por supuesto que no hay posibilidades de subsistir en este mundo si no somos flexibles. Las instituciones más rígidas, las que están tan apegadas a una tradición hegemónica, por lo general esas tradiciones son hegemónicas, ¿sí? La hegemonía tiende a naturalizar todas nuestras prácticas, ¿no? Y en general detrás de la hegemonía están los discursos del poder. Y los discursos del poder silencian a las clases que no tienen ese poder, que no lo detentan, ¿no? Entonces, en algunos casos no solamente lo silencian, hasta lo criminalizan, hasta lo ponen en un lugar de la periferia de la ética también, porque es una estrategia hegemónica para que el discurso hegemónico gane. No solamente gane, sino que se considere como el único, porque el discurso hegemónico y las pedagogías tradicionales no están en disputa con las otras, no las niegan a las otras directamente, las denigran, ¿no? Entonces, hay que ver lo que decía Santiago, de que nuestra voz, nuestras aulas son espacios de la transformación, porque es muy importante reconocer que todos los espacios, por pequeños que sean, porque me parece que una transformación se hace con una sumatoria de pequeños espacios y no con un héroe gigante que va a ir no sé dónde y no sé cómo a transformarlo, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, rescato también bueno, el inicio de tu discurso fue a pesar que te dijiste que te ibas a distanciarte de Edgar Morin, fue bastante sistémico con la creación de nodos, de los territorios, de las redes, que está muy bien. Para mí eso solo no alcanza, ¿no? Porque cuando hablamos de territorio, hablamos de un territorio en situación. No es un término abstracto el territorio. Es este territorio, con estas características, con estas culturas. Y también está, ayer una profesora nos contaba que en la universidad de ella las culturas locales, ancestrales, están entrando a la universidad con toda su tradición de artesanía, con su cosmovisión estética. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado para no mancillar esa tradición en pos de una transformación de una estética eurocéntrica, ¿no? Porque la maravillosa expansión de la base universitaria, donde todos, por lo menos en Argentina, todos podemos acceder a la universidad porque es gratuita, es irrestricta, tenemos que trabajarla para que no para colonizar más mentes, sino para que la universidad se transforme con el ingreso de esas personas que habitualmente no estaban convidadas a entrar en las aulas universitarias, ¿no? Por eso me parece que también por ahí va la flexibilidad, también por ahí va la descolonización. O sea, no solamente en un término de abstracción de propuestas, sino a quiénes nos estamos dirigiendo, a quiénes vamos a invitar a nuestra mesa. Yo creo que pasa más por ahí la descolonización y la ruptura con los discursos hegemónicos, ¿no? Que me parece que es un buen tema para tratar en estas mesas y en esta agenda. Total, hago un último apartado ahí y es que me recuerdas mucho a lo que decía Mignolo de desobedecer desobedecer desde la epistémica, desde la epistemología. Entonces no es desligarse totalmente del modelo eurocéntrico, sino no cumplirlo a cabalidad, sino ver qué sirve para que yo lo aplique a lo mío y modificarlo a las necesidades del territorio. Gracias, Carlos. Tal cual. Bueno, muy amable. Muchas gracias. Muy interesante. Gracias, Absalón. Alberto, te Sí, escuchamos. ¿qué tal? ¿Me escuchan? Perfecto. Bien, bueno, nosotros planteamos, voy a tratar de ser muy breve, son 3 conceptos que vemos que están entrelazados, el diseño, el territorio y la participación, para poder abonar a eso, ¿no? Entonces, entendiendo nosotros el diseño como una herramienta crítica para imaginar algunos futuros posibles, desde una posición de compromiso social y ambiental, donde se pueden formar nuevas generaciones
donde también nos implica integrar enfoques que son participativos, interdisciplinarios y algo que mencionabas por ahí, Carlos, que sean territorialmente situados, que reconozcan el valor del diseño como una práctica ética, ¿sí? Y que esta formación también nos va a ayudar a habilitar y a intervenir en conflictos territoriales que son reales, ¿no? Porque la creatividad siempre, digamos, que viene acompañado con un concepto a lo mejor que puede ser de justicia espacial o de inclusión, puede enriquecer, digamos, estos procesos, ¿no? Nosotros el territorio también lo entendemos como un espacio que es vivido, que es un espacio en que está en conflicto, que siempre está en tensión y está simbólicamente cargado. Por eso es importante, creo que lo mencionó en algún momento Santiago, el tema de las instituciones, ¿no? Hay que hacer una relectura institucional de lo que está ocurriendo y eso es una chamba que nos toca, un trabajo, perdón, que nos toca a las universidades, a los colegios de profesionales, a los organismos técnicos, que al final estamos como mediadores dentro del conocimiento del experto, o que está validado como si fuera un experto, y los saberes locales, ¿no? Donde se tiene que jerarquizar el diseño, ¿sí? Donde nosotros podemos reconocer esas capacidades de diálogo que tiene el diseño dentro de un proceso de territorio y comunidad. Entonces, pensando en eso, nosotros vemos también a la participación, como iniciaba, con tres conceptos, ¿no? El diseño, el territorio y la participación. Entonces, la participación como un eje metodológico, pero que sea político, ¿sí? Donde se tiene que investigar las nuevas formas de hacer diseño e integrar algunos conceptos como la co-creatividad, los elementos de vocación transformadora, la coproducción del espacio, la coproducción también de las agendas públicas. Entonces, solo dejo, digamos, como esos tres conceptos para que se abone un poquito a la discusión. Gracias. Bueno, buenísimo. Acá estoy anotando los tres conceptos: diseño, territorio y participación. Diseño como estrategia, territorio como situado y como un campo de conflictos también, y participación metodológica y política, ¿no? Sería, bueno, me parece sumamente interesante. Yo cuando te escuchaba hablar del territorio, el dispositivo curricular también es un territorio que tiene estas características. Está situado, es un campo de tensión, es un campo de batalla. Hay diferentes voces que pujan por imponer sus ideas, ¿sí? Hay unas influencias externas, hay unas resistencias internas, hay procesos que se naturalizan, procesos que transforman. El dispositivo curricular de las instituciones es también un territorio de conflictos, ¿no? Y de tensiones. Así que me parece que vale la metáfora del territorio como del currículum como un territorio. Parece, yo la uso mucho esa metáfora y ahora te escucho a vos y definís el territorio como yo defino el currículum y claro, es el territorio. Por eso usamos ese objeto como metáfora, ¿no? Porque las características que tiene se solapan y coinciden totalmente. Muchas gracias, Alberto. Seguimos con Ana Erika Ruiz Arellano. Ana. Perdón, no sé, me saltó a Fabiola. No, es tu turno. Después ahí va a haber tiempo para todos, ¿eh? Sí. Tranquila, dale. Muy bien. Bueno, pues escuchándolos a ustedes hace eco en mi mente, ¿no? Los conceptos de vincular la parte conceptual, hecho tan importante de descolonizar las mentes y no buscar colonizar las mentes. Y bueno, desde la perspectiva que planteamos acá, es buscar precisamente que esto se logre, o esta transformación se logre a partir primero de la introspección o de aprender muchas veces desde la introspección, porque para poder analizar todo lo exterior, primero necesitamos aprender a analizar y a conocer cuáles son los efectos, cuáles son los aspectos que detonan ciertas decisiones, ya que también hablaban mucho del
la co-creación, ¿no? Y del diseño participativo. Entonces, para poder llegar a articular estas prácticas dentro del quehacer del diseño, es necesario conocer y aprender de nosotros mismos para posteriormente poder llegar a la heteropercepción, para poder entonces sí ya ir y mirar hacia afuera y entonces incorporar los saberes locales, regionales, sin estar en conflicto con los saberes globales, ¿no? Para poder analizar y abordar los proyectos de diseño realmente desde una perspectiva multidimensional y, bueno, vincular o que el estudiante pueda vincular esos problemas reales que se llevan al aula para que desarrollen sus proyectos desde la práctica, ¿sí? Pero pues entendiendo al usuario y al usuario desde todos sus roles, porque bueno, si bien la interacción primero se da con quien requiere de ese producto de diseño, pero también tenemos que ver al usuario final de ese producto que nosotros vamos a generar y cómo este diseño puede impactar tanto positiva como negativamente, porque el hecho de que hay impacto lo existe, ¿no? No existe algo que sea completamente inocuo, no lo existe. Entonces, sí necesitamos considerar cuáles son los efectos que puede tener ese producto de diseño en interacción con el contexto, ¿sí? Pensando siempre en todos los roles que va a asumir el usuario. Para esto también es importante identificar y generar pues propuestas que nos permitan a nosotros integrar esas experiencias situadas en el enfoque tanto local como territorial y comunitario para poder llegar a construir representaciones que sean significativas como parte de estos procesos sin apropiarnos de aspectos netamente culturales, ¿no? Y bueno, ya la otra parte quisiera dejarla para la parte de la investigación, ¿no? ¿Hacia dónde? Puedes desarrollarlo ahora si querés, ¿eh? Bien, Okay. bueno, con respecto a la investigación, entonces tendríamos que retomar procesos que puedan, procesos de diseño que muchas veces no han sido intrapolados hacia el campo del diseño, que no necesariamente han surgido propiamente de la práctica, sino que los incorporamos a conocimientos también externos de otras disciplinas, precisamente gracias a este trabajo interdisciplinario, transdisciplinario que se da. Y entonces, pues, estudiar el proceso de diseño, cómo es que la parte conceptual, cómo es que podemos llegar a traducir toda esta parte de la investigación, perdón. ¿Cómo? ¿Cómo podemos nosotros entonces vincular la parte de la conceptualización o cómo llegar a la conceptualización y llevar de esta parte conceptual hacia la parte visual, cómo llevar esta traducción contemplando todos estos saberes y vinculándolos al producto final, ¿no? Es decir, tratando de establecer un equilibrio, sí, un equilibrio entre la parte conceptual, entre la parte visual y cómo se da este proceso de traducción para poder llegar de lo conceptual hacia lo visual, ¿no? De esta manera, pues es necesario que se haga una investigación de los métodos vigentes y sobre todo que estos métodos sean sistematizados y sean producto de una investigación empírica, que nosotros retomemos, que no sea nada más parte del mismo proceso que hemos aprendido y realmente que sean producto estos métodos, estas técnicas de ya un estudio de tipo experimental, ¿no? Muy bien. Gracias, Ana. Bueno, Ana propone tanto en lo curricular como en la investigación tu
tu desarrollo fue casi todo metodológico, ¿no? De la interacción, cómo se enseña el diseño, cuáles son los saberes que hay que enseñar, cómo es la interacción con el usuario, trabajar con los impactos, con las necesidades, y en la investigación ella propone retomar los procesos interdisciplinarios y llenar de conceptualización la práctica empírica, que me parece que desde el Foro de Escuelas estamos trabajando bastante en eso. En la última década hubo mucha producción en investigación, o sea, desde el Foro de Escuela de Diseño pudimos poner a la investigación en diseño como en el foco, y eso trajo un reconocimiento académico, digamos, un reconocimiento epistemológico, metodológico también. Falta mucho todavía, por supuesto, para transitar, pero creo que estamos andando ese camino de la metodología y de la investigación en el diseño. De hecho, acá hay muchos investigadores en el diseño. Bueno, muy amable, Ana, muchas gracias. Fabiola, te escuchamos. Bueno, sí, yo voy a mencionar algunas cosas que quizás ya se dijeron y No complementarlas. importa. No, no. Bueno, en primer lugar, retomo esa pregunta que vos, Carlos, comentaste, ¿qué es una generación? Bueno, hay muchos estudios sobre juventud y uno de ellos, al momento de conceptualizar la generación o la juventud, dice que las juventudes no están exentas del contexto en el que se desarrollan, ¿no? Digamos, hay un contexto, no es lo mismo haber sido estudiante de diseño hace 20 años que ahora, la universidad no es la misma de hace 20 años y por supuesto pues la profesión no es la misma. Estamos en una sociedad, bueno, postcapitalista, postpandémica, bueno, con tantas novedades y fenómenos inéditos. Y por supuesto, bueno, las instituciones y la misma carrera no puede estar exenta, ¿no? de esta realidad, ¿sí? Hay autores que indican, bueno, estamos alguna persona acá mencionó la IA, también se mencionó bastante como una especie de amenaza, ¿no? Como una amenaza que parece que se cierne no solo sobre el diseño, sino sobre la mayoría de las profesiones. Dice Yuval Harari, que es un teórico, ¿no? Un pensador sobre estos temas, dice, bueno, muchos de nosotros podríamos ser irrelevantes, ¿no? Con esta tecnología, pero yo creo que la mayor irrelevancia que podríamos tener es no transformarnos, no cambiar, digamos, mantener, bueno, tanto las instituciones como los docentes dentro del aula. Si no nos adaptamos a esta nueva generación, a este contexto actual, pues bueno, ahí estaríamos muy amenazados. Por ello hay que desplazar los modelos tradicionales y la forma y la formación, ¿no? Veo en particular los estudiantes de diseño, todos muy jóvenes, cómo aprenden ellos de manera activa, no pasiva, digamos, hay que desplazar los viejos patrones, los viejos esquemas de enseñanza. Se ha hablado mucho hoy en día, por ejemplo, de la clase invertida, digamos, hay pedagogos que hablan bueno, que sea el estudiante el que investigue, que sea el estudiante el que profundice en su casa quizás y que traiga al espacio áulico eso y que dentro del aula consiga realmente sea un espacio de encuentro en el que en el que encuentre desafíos cognitivos, ¿no? Como se dice tanto también en educación, ¿no? La importancia del desafío cognitivo al momento de la enseñanza. Y en esa tarea, ¿no? De cuestionar modelos y de transformarnos, que lo dijeron acá, recuerdo la palabra de Santiago y algunos otros, y cuestionar esa pedagogía colonizante, bueno, pedagogía del oprimido, dijera Freire, como le llamemos, también es necesario enseñar desde la experiencia, desde la subjetividad, no olvidar eso, que es una herencia que todavía tenemos de la modernidad, ¿no? La escuela como que concibe el conocimiento como algo externo, algo que está por fuera del sujeto. Creo que no olvidar que el saber debe ser también experiencial, tanto para el docente como para el alumno, y que se vea que es algo labrado y que forme vida y que, digamos, sea algo logrado con el vivir, ¿no? Con la experiencia. Creo que eso es importante también. Bueno, es lo que quería eh, mencionar hasta ahora. Gracias. Gracias, Fabiola. Bueno, nos trajiste un montón de datos sobre la juventud. A mí me hiciste acordar hay un sociólogo argentino que vive en México,
que se llama Gonzalo Sarabí, no sé si alguien lo conoce, lo leyó, que él trabaja, tiene un texto sobre las juventudes fragmentadas, ¿no? Las juventudes universitarias fragmentadas, le llama, y se los recomiendo para entender qué son las nuevas generaciones, de qué hablamos cuando hablamos de juventud. También está situado en la Ciudad de México, quizás en cada territorio puede cambiar, pero Gonzalo plantea un par de categorías conceptuales muy interesantes para abordar este tema, porque debemos conocer a nuestros alumnos. Me hizo acordar también a Philippe Mérieux, el maestro francés, que decía que si Juan quiere enseñarle matemática a María, Juan debe conocer la ciencia matemática, pero también debe conocer a María, conocer quiénes son los estudiantes. No son abstracciones. En general, los estudiantes son una ficción para nosotros. Digo ficción en términos de Yves Ballard, porque le atribuimos a los estudiantes un montón de características que son más ideales nuestros que propias de la cultura de las nuevas juventudes, que están motivados naturalmente, que saben cosas, que saben cómo va la disciplina, que están hipercomunicados, hiperinformados. Bueno, un montón de situaciones que de tan ambiciosas que son, llevan a la frustración posterior de la enseñanza cuando nosotros contamos con toda esa ficción que no existe para concretar las prácticas pedagógicas, ¿no? Entonces, hay que trabajar con lo que tenemos, con lo que disponemos en el aula. Por eso es tan importante decir quiénes son estas generaciones que están en esta aula. ¿Son nuevas? ¿No son nuevas? No somos todos nuevos, porque hay que romper el tema. Yo me siento nuevo en un montón de situaciones y eso me llena de desafíos y me encanta y le da un montón de sentido a mis prácticas y a mis estudios. Por eso romper con estas categorías del sentido común y empezar a tratar en profundidad las cosas, me parece sí. Y bueno, gracias Fabiola por tu aporte. Muchas gracias. Lida, vos habías levantado la mano y después la bajaste. Ahí está. Te quería Sí, recuperar. es que he tenido problemas de conexión, no sé si se dieron cuenta que me salí un momentico, pero bueno, vamos Yo estoy a concentrado en la desearles. persona que habla y no veo el entorno, así que no me había dado cuenta de eso. Sí, bueno, de todas formas quería comentarles en mi punto de vista y con respecto a todo lo que han comentado, es importante tener en cuenta que a pesar de que vivimos en un mundo súper conectado y encontramos diferentes culturas y siempre se han seguido manteniendo esos niveles culturales, no cambian. Yo estoy en un entorno en el cual puedo trabajar con muchos estudiantes de diferentes lugares y se puede identificar que estos estudiantes todos tienen ciertas características y algunos van conectados de acuerdo a los cambios culturales y su formación y otros van aplicando todos esos conocimientos que han tenido. Tú al comienzo, Carlos, comentabas un término, decías que las disciplinas se yuxtaponen y es totalmente cierto. Nosotros inclusive los que estamos acá conectados tenemos esas formaciones que se van interponiendo y van creando personas y todos esos elementos o tecnologías que vamos viendo a través del tiempo, como la inteligencia artificial, hace que las personas se vayan formando a pesar de todo, que hay una institución, se van formando de acuerdo a cómo ellos van generando ese aprendizaje de uso, porque nadie o sea, es real y ninguno se enfoca en aprender a manejar una inteligencia, cada uno lo va haciendo a su estilo, a su modo de aprendizaje y lo van utilizando para desarrollar nuevos métodos
que inclusive no se dan cuenta que se están generando esos métodos de aprendizaje. Las formaciones a nivel institucional, pues encontramos diferentes tipos y esas formaciones pues se van generando de acuerdo a esos cambios que se van visualizando a nivel cultural. Y algunos pues pueden ser muy similares a otros, pero también podemos encontrar que hay aspectos que ayudan a que esas generaciones como que plasmen más esos aprendizajes y es, por ejemplo, las experiencias de las prácticas, que es el tema al cual yo pues me había apuntado como ponente, en el cual los estudiantes a través de las prácticas pueden tener experiencias de los aprendizajes que han tenido y experiencias de lo que les está sucediendo en el momento. Entonces, vivir un contexto, vivir una sociedad, vivir lo que decía el compañero Santiago Caprio, que hablaba también de los aspectos sociales, cómo influyen también en las personas, que algunos se vuelven muy introvertidos y otros de pronto, la mayoría, les comentaba que de pronto la mayoría podría ser muy introvertidos, pero también vamos a encontrar personas que a pesar de todo pueden tener un relacionamiento y es gracias a estos ejercicios de cómo llevar a la práctica o a la realidad el aprendizaje. Entonces eso se vive mucho y yo lo puedo percibir al momento de desarrollar la formación en esos componentes prácticos que se tienen de acuerdo a las formaciones universitarias. Muy bien. Bueno, es muy interesante la propuesta de Lida, que lo relacioné también un poco con lo que dijo Fabiola de las subjetividades, ¿no? De la experimentación del aprendizaje. Esas subjetividades están enmarcadas en un contexto formal que permiten la legitimación, ¿no? Porque no toda la subjetividad y toda la práctica que uno hace quizás pueda ser legítima o puede generar conocimiento profesional. También, bueno, se trató el tema de las culturas particulares y de la mirada particular que tiene cada estudiante de afrontar un desafío que generan métodos de aprendizaje particulares que está bueno también generar un ámbito de colaboración para que esos métodos particulares sean compartidos y se generen y acá traigo Vygotsky, que los que están desarrollados ayuden a los que están potencialmente desarrollables a que se desarrollen, ¿no? La clase también y la escuela tiene que ser ese método de cohesión de estas experiencias particulares. Bueno, muy interesante. Gracias, Lida, por tu aporte. Muy amable. Otniel, te escuchamos. Claro, gracias, Carlos. Bueno, yo me distanciaré, bueno, mi participación se distanciará un poco, no mucho, de la parte metodológica estrictamente académica. Cuando me sumé a la participación de esta actividad, yo recogí algunos datos para apuntar y compartirlos y obviamente discutirlo con ustedes, colegas. Em, ¿Cómo veo yo o cómo discutiría el presente, la realidad actual, el presente y futuro del diseño contemporáneo frente a las renegociaciones de bloques geopolíticos y geoeconómicos? Como en estas grandes tensiones comerciales y políticas entre bloques, hablando desde Norteamérica, principalmente estas fricciones entre Estados Unidos, China, la Unión Europea, Estados Unidos y países latinoamericanos. Y lo voy a ver, la perspectiva que yo estaré abordando es desde la realidad mexicana, que con certeza es muy parecida a gran número de los países que también tienen este intercambio comercial con estos países que integran bloques comerciales. El primer punto que quisiera
conversar con ustedes pues sobre este bloque comercial, este Tratado de Libre Comercio, actualmente denominado por el TEMEC, en el que se involucran México, Estados Unidos y Canadá, para los que nos acompañan de Sudamérica y Centroamérica. Este es el bloque comercial en la cual se establecen, bueno, principalmente unas limitantes para el diseño de producto y servicios. Como ustedes sabrán, con la actual administración acá en los Estados Unidos, el presidente Trump ha traído a discusión más de una vez temas geopolíticos y geocomerciales. Entre ellos, los convenios ya establecidos con México. Bien, de este bloque, quiere decir que se centra en la imposición de aranceles y al menos el 75% de sus componentes de este bloque debe ser de origen regional, o de lo contrario, tiene que pagar hasta 2.5% bajo un criterio denominado nación más favorecida. Entonces, esto coloca el diseño de producto a repensar el outsourcing de materiales y piezas y sobre todo el prototipado, prototipos que utilicen alguna pieza clave que pueda venir, vamos a ponerlo así, de Asia, y este podría enfrentarse a aranceles que encarezcan el producto. Por otro lado, los servicios basados en software. Muchos de nosotros en nuestra profesión, en nuestra actividad, nos apoyamos enteramente en estas herramientas, donde incluso proyectos que se apoyan en el Internet de las Cosas o wearables deben integrar componentes locales o prever reajustes de precio. Adicionalmente, los creativos y diseñadores también requerimos mapear cadenas locales y negociar con proveedores posiblemente regionales para que no se disparen los costos en la ejecución y en el prototipado. Otro punto, entonces, también en esta intersección, hablándonos en esta guerra comercial entre Estados Unidos y China y su impacto en la innovación, bueno, muchos de las materias o equipos que nosotros hablando, vuelvo nuevamente, me centro en México, sí se apoya en material traído o componentes importados de Asia, en el cual los materiales tecnológicos como semiconductores o otros elementos requieren se requieren de equipamiento tecnológico o electromecánico. Y entonces, por otro lado, vienen también temas, o se destacan temas sobre el PIB, el Producto Interno Bruto Nacional, el Producto Interno Bruto Global, y cómo entonces estos, me parece maravilloso cuando planteamos una metodología en aula, pero también en la realidad, cómo estamos apoyando nuestros modelos y nuestras estructuras de impartición de clases, también con en esta nueva posición, en esta nueva realidad también. Muchos de nosotros que estamos acá seguramente nos dedicamos a la realización de productos en cualquiera de nuestras áreas que estemos inmersos. Otro punto también que quisiera yo destacar sobre el presente y el futuro del diseño contemporáneo es sobre la movilidad del talento creativo. O sea, esto también implica en esta disputa de la migración, el desplazarse, el tener el derecho o las oportunidades para desplazarse y formar parte de equipos colaborativos. En cierto punto, desde la perspectiva académica y creativa, se deben planear proyectos internacionales y de colaboración. En esta medida, nosotros estamos atravesando fronteras en el espacio virtual. No sería, a diferencia de cuando son cuestiones presenciales, eso ya implicaría otra lectura. También consideremos las startups de diseño que necesitarían o realmente necesitan contemplar los tiempos de trámite de visados, migración, talento extranjero, y considerar esquemas remotos o híbridos. Finalmente también, ya que todos apoyaron, trajeron algún colega teórico,
yo me apoyo en Guy Bonsiepi, que mencionaba que difícilmente la profesión de los diseñadores tendrá un futuro promisorio si los programas de enseñanza no son lo suficientemente mejorados para los próximos o los años próximos, dando un lugar institucional seguro a la teoría del diseño. En esta frase, bueno, Bonsiepi nos empuja a integrar en los planes de estudios 4 puntos: teoría disciplinar y contexto geoeconómico, para entender al diseño como un sistema y sus políticas que debe también entender, saber que existe unas limitantes también dentro de esta parte o unos criterios que considerar dentro de este mundo creativo. El segundo son las herramientas digitales avanzadas. Muchos de ustedes, como he escuchado, están inmersos en tecnologías y claro, también las impresiones 3D, realidad aumentada, realidad virtual, todas esas cuestiones también para los prototipos, considerar que se realicen prototipos más flexibles o intercambiables, porque los que estamos al frente de grupos de investigación o laboratorios, pues también nos vemos un poco limitados o todavía desafiados en cómo equipar estos espacios cuando hay impuestos o facilidades o no hay facilidades o implicaciones para la incorporación de estas tecnologías en los espacios de investigación. Por otro lado, aquí hay un tema más personal desde la perspectiva mexicana. La imagen o el sello hecho en México, que no sé si algunos de ustedes han tenido la oportunidad de toparse en algún momento con algún producto mexicano y que tenga ese distintivo. Bueno, ese distintivo diseñado y lanzado en 1978, bueno, fue retomado nuevamente como visibilizar esa identidad de la producción mexicana, de la producción nacional, como parte de un sistema, de una cadena de suministros. Entonces, esto hace como reflexionar también de que estamos en un mundo globalizado y que todo el producto final sí tiene una identidad, pero muchas de las veces es incorporado o integrado a partir de diferentes elementos, incluyendo al personal creativo, al talento creativo, como los alumnos en los que estaremos contribuyendo a su formación. Y también considerar un pensamiento, finalmente, un pensamiento crítico sostenible, buscar materiales, como muchos de ustedes ya seguramente lo están realizando, materiales locales y trascender o continuar sobre una línea de upcycling, que es distinta a la del reciclaje, ¿no? Y bueno, esa serían más en términos generales la limitación de comprender entorno normativo y posibles variaciones, diseñar productos modulares, adaptables con un outsourcing, disculpen, diversificado y finalmente formar profesionales versátiles, críticos y conscientes de las implicaciones geoeconómicas. Muchas gracias. Bueno, muy interesante, una propuesta, una mirada diferente, la influencia de las renegociaciones de los bloques geopolíticos en el diseño, súper interesante. Otro tema que trató Oniel es la movilidad de talentos creativos. Es muy común en Latinoamérica este movimiento de migraciones y desplazamientos que lo llama derechos y oportunidades. O sea, acá podríamos trabajar cuál es el territorio de aplicación de nuestros alumnos, ¿no? ¿Dónde van a ir a aplicar lo que aprendieron en nuestras instituciones? Y después él trabajó con 4 ejes que deberían estar presentes en el currículum: la teoría del diseño y los contenidos geoeconómicos, las herramientas digitales avanzadas, la identidad y el pensamiento crítico, que generen profesores versátiles e informados sobre la realidad geopolítica mundial y su influencia en la producción del diseño. Súper interesante como para una mirada diferente para poner en la agenda.
Bueno, ya estamos en el final, ¿no, Adrián? Ya tenemos que ir cerrando, ¿verdad? Bien, vamos a ir cerrando. Si alguien quiere dar o alguien o algunos, varios, quieren dar algunos cierres conceptuales de lo que estuvimos recorriendo, tienen la posibilidad de hacerlo. Bueno, don Carlos, escuchando más bien al compañero Otrier me pareció interesante más bien su propuesta y yo creo que va en el eje que ustedes estaban planteando sobre la jerarquización a nivel tanto profesional como disciplinar. Y es que también eso nos enciende la alarma también en el campo del diseño sobre las implicaciones tanto a nivel de la jerarquización profesional, el impacto, ¿verdad? ¿Cómo nos afecta el acceso de oportunidades incluso? Ahora que él está hablando como una cuestión eh, casi global dentro del campo laboral, incluso ya a nivel disciplinar también cómo puede afectar la financiación, el reconocimiento académico, en fin. O sea, tiene unas implicaciones a nivel de esas jerarquizaciones que más bien nos enseñan un poco a reflexionar todavía con mayor profundidad. Ahora, tomando en cuenta también cuestiones que se han hablado a nivel curricular, yo también quería rescatar un poco también lo importante a nivel de las acciones co-curriculares para la formación también de los estudiantes, porque esto ayuda también a que ellos potencien su desarrollo profesional, fomentan la investigación aplicada, puedan estimularse también sus procesos de experimentación y colaboración, pero principalmente los estudiantes puedan explorar nuevas metodologías, incluso sí, ahora que se están hablando, que ya tocó el compañero, sobre establecimiento de generaciones de impresión 3D y demás nichos que son los lab que se están constituyendo o posicionándose en las escuelas de diseño, son ya como sitios incluso de flujo de trabajo colaborativo. Es activar esos aprendizajes significativos y dar vida a esas como posibles incubadoras de ideas de impacto comunitario para ir amortiguando también esas cuestiones que ya hemos oído sobre las implicaciones también que nos pueden afectar en un entorno global. Para más bien tratar de concluir un poquitito quizás con algunas cositas que he escuchado y muy buenas las intervenciones de los y las compañeras, podría rescatar incluso ejes fundamentales como una pedagogía reflexiva y muy crítica que puedan promover el pensamiento autónomo, incluso la conciencia ética y la capacidad crítica, que es lo que estamos ahorita hablando sobre los contextos sociales, culturales y tecnológicos. Podríamos hablar también sobre una investigación aplicada y situada, donde casualmente podríamos tomar y establecer incluso lo que decía Christopher Breyer sobre fomentar las investigaciones para, sobre y a través del diseño que respondan a esas problemáticas reales y contextualizadas. Podríamos, incluso los trabajos colaborativos interdisciplinarios son vitales en toda formación y esas experiencias colectivas y de pensamientos complejos. Y la otra podría ser incluso la apropiación crítica de la tecnología. Muchos hablaron de la IA, pero viene a ser como, no solamente a nivel de diseño, en muchos campos profesionales les han dado como un miedo, pero tenemos que percibir esas, no como amenazas, sino como por ahí escuché al compañero este, Absalom, espero haberlo pronunciado bien. Sí. Sí. Como cambios de interpretar como oportunidades para adaptar esas prácticas, repensar los procesos y quizás posicionar estas tecnologías como herramientas estratégicas de innovación y excelencia profesional. Bueno, gracias, Alexis. Jeremy, te escuchamos. Gracias. Me encantaría plantear una conclusión a partir de los comentarios tan enriquecedores que se han hecho. Entonces, bueno, desde mi perspectiva como estudiante, uno de los conceptos que más se divulgan actualmente es me parece que es incertidumbre en relación al diseño y lo que sería una competencia relativamente directa con lo que es la inteligencia artificial. Bueno, apoyándome en las palabras que algunos mencionaron, me parece súper interesante como Carlos mencionó que la universidad que se transforma y no que transforma.
Bien, si se está viendo desde la perspectiva esta de la inteligencia artificial, también procesos metodológicos claramente tienen que estar relacionados al nuevo mundo que va a plantear esto. Y como me parece súper bien lo que mencionaron, en donde nosotros somos constructores de este nuevo mundo. Entonces nosotros más bien somos los que potenciamos esta relación con la inteligencia artificial. Al final esto también lo diseñó alguien y es una herramienta que nosotros debemos de tomar para poder potenciar nuestras habilidades y que algo que me parece a mí desde la perspectiva como diseñadores es que nosotros no debemos de producir simplemente productos, sino esta relación humana que realmente debemos de tener con lo que sería nuestro público o usuarios. Entonces, este apartado conceptual de razonar y poder tener procesos humanos al empatizar y definir y sintetizar diferentes ideas es lo que realmente como diseñadores debemos de promover y sobre todo ustedes que tienen este apartado actualmente en donde relacionan a los estudiantes y logran que estos sean el futuro, es lo que queremos plantear acá. Bueno, es diseñar o fomentar que se vuelvan humanos, que se vuelvan personas que realmente solucionen problemas y que no solo solucionen productos, que no se vuelva lo comercial, sino que la humanidad sea lo que realmente fomente nuestra definición como diseñadores. Gracias, Jeremy. Bueno, muy interesante la interpretación y la síntesis del conversatorio que hizo Jeremy, sobre todo que es la voz joven en el sentido de la nueva generación de los estudiantes. Está muy bueno el tema de humanizar, no resolver productos, sino más bien problemas, facilitarle la vida a la gente. Y me parece a mí también correr al producto del diseño como un producto de élite y de lujo, que solo está dedicado a ciertos sectores de la sociedad que merecen los diseñadores, y los demás se conforman con la tradición manual y de los oficios de toda la vida, y que no son campos de los diseñadores. También me parece un tema de inclusión de nuevos públicos, nuevos usuarios. Tiene que ver con, creo que fue Alberto que habló de la justicia en el diseño de los territorios. Bueno, me parece que es muy interesante eso. Profes, para mí es un enorme placer y un enorme privilegio estar presente acá, escucharlos. Y esta fue la idea de nuestra facultad, ser, como siempre, Palermo, un punto de encuentro en la región para pensar el diseño, para pensar la agenda. Cuando hablamos de la Agenda 2026-2030, ya la conformación de esta agenda implica la construcción del futuro profesional, ¿no? Porque estamos trabajando en 5 años, que es un montón, 5 años en este mundo tan cambiante, tan imprevisible, tan a veces de locos, que bueno, que cuando uno planta la agenda y hay 800 personas de Latinoamérica trabajando en esto, bueno, tiene un impacto bastante importante a nivel de materia prima, ¿no? De materia conceptual prima para hacer nuevas propuestas. Y cuando uno, citando a Bourdieu, cuando uno enuncia, cuando uno hace un acto de nombramiento, está ya construyendo la realidad que está enunciando, ¿no? Lo performativo del término. Cuando hablamos de tal cosa, cuando no hablamos, hay una preocupación, como dijimos antes, por la naturalización, por lo hegemónico. Así que bueno, vamos a entregar la sala a horario, que es las 6. Un gran placer. Me gustaría que este sea el inicio de nuestros contactos, de nuestras relaciones, que no quede solo en esta situación. Nosotros vamos a trabajar para eso, para compartir con todos ustedes la sistematización de todo el trabajo de todas las comisiones que hicimos, tanto en la modalidad presencial como en la modalidad virtual, y lo vamos a compartir con todos ustedes cuando lo tengamos más o menos sistematizado. Es un trabajo enorme. Bueno, profes, agradecerles infinitamente su presencia, su colaboración, su tiempo. Sabemos que están todos muy ocupados, que es un tiempo muy, muy preciado. Acá en Buenos Aires está atardeciendo. Ya verán mi cara que se está oscureciendo con la luz natural. Ya está llegando la tardecita, estamos en invierno.
así que ya estamos casi en el crepúsculo. Y bueno, les mando un abrazo enorme a todos y todas y fue un placer tenerlos acá. Hasta la próxima. Nos vemos. Abrazo.